Bueno, tenemos a continuación un ejercicio de optimización donde nos da las dimensiones de un paralelepípedo, nos dice su volumen y nos pide que con esas condiciones calculemos sus dimensiones para que el área sea máxima o mínima. Bien, pues lo primero quizás sea recordar, bueno, un paralelepípedo será una figura con esa fórmula. Hemos llamado a sus dimensiones x, y z, largo, ancho y alto. Entonces, con esos datos, el área y el volumen sería volumen, pues el producto de las tres dimensiones, y el área, pues la suma de las áreas de sus 6 caras, que pues cada una de ellas es un rectángulo y por tanto será base por altura, y hay su área. Y digo, hay dos iguales, esta y la que hay en el otro lado que no vemos, esta y la de abajo, esta y la de detrás. Hay dos iguales, hay tres iguales, 2 a 2 me refiero. Entonces, lo que nos dice es que el volumen es 1. Y por tanto, z sería 1 partido x por y, despejando. Porque x por y está multiplicando a z, lo podríamos pasar dividiendo. Entonces, de ahí se deduce que el área, sustituyendo la z por el valor que hemos obtenido arriba, sería pues xy más y por z, es decir, y partido xy. Podemos cancelar una y del numerador con otra del denominador y nos queda 1 partido x más x partido xy, es decir, 1 partido y, cancelando la x. Por lo tanto, ya tenemos una expresión del área, que es una función en dos variables que podemos llamar f, y que es la que tenemos que optimizar. Entonces, para optimizar esa función tendremos que calcular sus derivadas parciales, que serían f parcial de f respecto a x, 2y menos 2 partido x cuadrado, y parcial con respecto a y, primero parcial con respecto a x, luego parcial con respecto a y, que sería esa que tenemos ahí. Si igualamos a 0 ambas para ver los posibles extremos, nos quedaría, pues aquí podemos, por ejemplo, multiplicar por x cuadrado en ambos miembros, nos queda 2xy cuadrado, perdón, 2x cuadrado y menos 2 es igual a 0. Entonces nos quedaría que si sacamos factor común, 2x cuadrado y menos 1 es igual a 0. Y el producto de dos cosas, 2 por esta expresión, es 0, pues una de ellas es 0, 2 no puede ser. Es decir, podríamos también, dicho de otra manera, pasar 2 dividiendo y nos queda que x cuadrado y menos 1 es igual a 0, es decir, que x cuadrado por y es igual a 1. Y por tanto, deducimos que y es igual a 1 partido x cuadrado, que si lo despejamos en la expresión de abajo, nos quedaría que 2x menos 2 partido 1x cuadrado es igual a 0, es decir, que 2x menos 2x cuadrado es igual a 0, con lo cual sacamos factor común, 2x, que multiplica a 1 menos x, y eso es igual a 0. Cuando el producto de dos cosas es 0, es porque la primera es 0, entonces x es 0, lo cual no se puede dar nunca, porque nunca 0 por y me va a dar 1.
por lo tanto esta solución no nos vale. O 1 menos x es 0, es decir, x es igual a 1. Y si x es 1, pues y es 1 partido por 1, es decir, que nos da la solución 1, 1. Entonces, igualando a 0, hemos encontrado el posible extremo, que sería el 1, 1. Vamos a calcular las segundas derivadas, la parcial segunda con respecto a x dos veces, pues derivando sería 0 menos la derivada de este cociente, que sería 4x menos, partido x a la cuarta, que simplificando sería 4 partido x al cubo. Simplificando una x de arriba con una de las de abajo. Si derivamos con respecto a y, pues nos queda 0 y 2 solamente, 2 menos 0. Y análogamente, fijémonos en que si derivamos la parcial de y con respecto a x, nos queda 2 también. Entonces, en ambos casos, la parcial segunda con respecto a x y con respecto a y es 2. Ahora, la parcial segunda con respecto a y dos veces es muy similar o análoga a como se había obtenido con la segunda con respecto a x, y nos queda 4y partido y a la cuarta, y simplificando también como en el anterior caso, nos queda 4 partido y al cubo. Entonces, vamos ahora a poner el hessiano, donde la matriz hessiana, donde pues ponemos las parciales segundas con respecto a x dos veces y con respecto a y dos veces, y con respecto a x y con respecto a ix. Y para el caso de nuestro punto crítico, pues nuestro posible punto crítico, el 1, 1, pues sustituimos y nos queda 4, 2, 2, 4. Y nos damos cuenta de que el primer ese determinante es positivo, y también ese delta sub 2 es positivo. Por lo tanto, al obtener en ambos casos positivo, eso nos dice que es un mínimo. Entonces, en ese caso, para el caso de que x e y sea 1, el área es mínima. Por cierto, que si x e y valen 1, z, que es 1 partido 1, también sería 1. Entonces tendríamos en realidad un cubo de arista 1. Y ese sería el paralelepípedo con menos área, y tal que su volumen sea 1 metro cúbico. Sin embargo, para el caso del máximo no nos ha aparecido nada. ¿Por qué? Pues porque no lo hay, no existe el máximo. Fijémonos en que si nosotros a x y a y le damos valores infinitamente grandes, pues el área de esa cara sería infinitamente grande también. Y claro, cumpliría la condición de que el volumen fuese 1, ¿sí? Si tomamos precisamente z infinitamente pequeño, para que al multiplicarlo por esos xy infinitamente grandes sea 1 el volumen. Tendría que ser 1 partido por el producto de ambos. Entonces, por ejemplo, se puede hacer en una hoja de cálculo, y así lo he hecho yo. Si ponemos aquí el valor de x, aquí el valor de y, y el correspondiente de z, si ambos son 1, el área es 6. Si yo le doy un valor más grande, por ejemplo 3 a la x, entonces fijémonos que la z pues sería 1/3 y el área sería más grande. Si le doy a la y un valor más grande, digamos 100,
pues el área, fijémonos en que sale más grande, y z más pequeño. Si te vuelvo a dar un valor más grande a x, pues fijémonos en que ya tenemos por 10 elevado a menos 5 la z, y el área mucho más grande, se amplía todavía más. En definitiva, con esto lo que se ve es que pues al darle valores cada vez más grandes a x y a y, la z es cada vez más pequeña, porque lo que se desea es que el volumen sea 1, y el área es cada vez más grande. Por lo tanto, no hay un máximo.